con los papás, con los profesores de los colegios, y les doy las gracias porque en este momento de reclusión, de, pues de crisis existencial, ajá, creo que el acercamiento, la comunicación es sumamente importante. Vamos simplemente a tener un poco de tiempo compartiendo una serie de ideas. Miren, me gustaría comenzar con la idea de que se habla hoy, por ejemplo, de que estamos en plena pandemia. Hay quien dice, por ejemplo, que cuando quieres saber de, pues de tu presente o de tu pasado, ajá, pregúntale al futuro. Pero no, yo siento que es a la inversa. Cuando quieres saber del presente o del futuro, pregúntale al pasado. Siempre la gente que nos ha precedido tiene muchas respuestas, tiene una serie de comunicaciones con nosotros, tiene la palabra exacta para ayudarnos, para apoyarnos. Y entonces es lo que vamos a hacer precisamente hoy. Voy a acercarme a unos cuantos amigos. ¿Quiénes son estos amigos? Pues son precisamente los autores, filósofos, escritores de la antigüedad. Esos sabios que tienen muchas cosas para decirnos. Y lo primero que me viene a la mente es esta idea de que vivimos en este momento, vivimos en pandemia. Pero, ¿qué significa la palabra pandemia? La escuchamos y tenemos miedo, la escuchamos y nos ponemos nerviosos. No, simplemente en la antigüedad, por ejemplo, en Grecia, la palabra pandemia significaba reunión del pueblo, la reunión de todos, es decir, el momento en el que todos estábamos juntos. Pues bien, bienvenida a esta pandemia en ese sentido, en el sentido de poder comunicarnos, poder estar juntos en un momento dado. Muy bien, tomando en cuenta entonces que esta idea de estar juntos es un acto de comunicación fundamentalmente, quiero hablarles de este nuevo concepto que hay en el pasado de la educación misma, que es precisamente el qué significa educar. Y la educación en la Grecia antigua nos va a llevar a concebir algo muy interesante. Miren, y quiero compartir con ustedes esta idea. Voy a tomar algunas cuestiones filosóficas, algunas cuestiones religiosas, algunas cuestiones de la literatura, sin que necesariamente estemos acorde o no con todas esas ideas. Simplemente las voy a ir exponiendo para tener una referencia. Bien, cuando nosotros nos acercamos, por ejemplo, a los griegos, a los romanos, al ámbito judaico, al ámbito cristiano, nos hablan, por ejemplo, el mismo Homero en la antigüedad, nos decía que un poeta era alguien que sabía hablar, era alguien que creaba con la palabra. Si yo les digo, por ejemplo, oye, ¿me puedes traer el S que está sobre la D esa? Lo primero que pensamos es ¿de qué me está hablando? Quiere decir que la palabra siempre es creadora. La palabra es creación. Y entonces se habla, por ejemplo, de hágase la luz, por ejemplo, en el Génesis. Y entonces se dice, hágase la luz y la luz se hace. Y entonces, bajo esta idea, todo lo que nosotros creemos que pudiera llegar a ser, tenemos que nombrarlo. Bajo esta perspectiva, toda palabra es una creación y como toda creación es una poesía, la misma palabra poesía significa eso, significa creación y la palabra poeta significa creador. Pues bien, cada vez que hablamos, cada vez que nos comunicamos, estamos creando una relación. Esta relación puede ser definitivamente una relación positiva o una relación negativa. Hoy, por ejemplo, en estos momentos de reclusión,
pues tal vez estamos más cercanos a la forma como nuestros hijos se comunican, a la forma de desarrollar su propio lenguaje. Y entonces llega un momento en que escuchamos las palabras de nuestros hijos, el cómo se comunican con sus amigos, el cómo se comunican con ustedes mismos, y tal vez tienen diferente tipo de lenguaje que nosotros los padres. Bien, si nosotros tomáramos simplemente como ejemplo el ámbito del Génesis, en donde Dios dice, hágase la luz, imaginemos que antes, vamos a hacer un pequeño juego, antes de que Dios diga, hágase la luz, todo era un silencio. Es un silencio general que rompe el mismo Dios con su palabra. Pues bien, antes de que exista propiamente la creación, solamente existe el silencio. Muy bien, por lo tanto, cuando Dios dice hágase la luz, Él se convierte en un verbo, en un creador. El verbo refiere a creación. Pues bien, siempre hablamos entonces de un Dios creador. En ese sentido, es que es un verbo mayor, llamémosle así. Es la palabra sublime, es la palabra poética, la palabra creadora. Cuando se dice, y entonces el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. En un juego literario sería el equivalente a decir que de todas las criaturas, la que puede comunicarse para crear es el hombre. Y entonces la palabra del hombre convierte al hombre en un verbo menor. ¿Qué implica esto? Quiere decir que identifiquemos que mientras en la religión un Dios puede tener una palabra sublime, un hablar poético, nosotros como seres humanos desarrollamos un hablar pequeño, un hablar prosaico, un hablar común, un hablar cotidiano, un hablar corriente. Pues bien, bajo la tónica de los filósofos de la antigüedad, se nos dice, hay dos formas entonces de relacionarnos. Una forma en donde el habla es un habla noble, es un habla digna, y hay una forma en donde el hablar es prosaico. Díganme si no, por ejemplo, hay veces que los hijos se comunican con sus amigos y empiezan con, hola, güey, ¿qué hubo, güey? No, güey, ya, sí, güey, ya, ¿qué onda acá? ¿Qué dices acá? Y entonces llega un momento en que lo que vemos es simplemente una comunicación prosaica. Pero si nosotros habláramos con los mismos griegos, con estos griegos de la antigüedad, nos dirían, claro, porque los jóvenes tienen su propio lenguaje. Los jóvenes tienen no solamente un lenguaje, los jóvenes tienen también un tono, un tono. Y entonces, mientras, por ejemplo, pensemos que la comunicación es un misterioso parir del silencio, ajá, les quiero platicar, por ejemplo, experimentos que se han hecho muy interesantes. De tal manera que vamos a imaginar que tenemos un perrito que acaba de nacer. Ese perro que acaba de nacer lo metemos en una jaula, lo alimentamos y lo dejamos salir dentro de 3 años. Bien, ¿qué sale de esa jaula? Un perro. ¿Por qué? Porque un perro nace perro. Un perro nace perro. Pero si metemos en una jaula a un recién nacido, lo metemos en una jaula o en una habitación y no le hablamos, no nos comunicamos con él, solamente le pasamos alimento y con el paso del tiempo, ¿qué es lo que tenemos? Hay filósofos que dicen, pues un ser humano completo, y hay quien dice, no. Después de unos años, lo que sale de esa habitación no es un ser humano, es un ser vivo. Necesita, por lo tanto, para convertirse en un ser humano, la comunicación con otro ser humano. Quiere decir que mientras un perro nace perro, un ser humano se hace humano comunicándose con otro ser humano. Esto es muy importante porque lo que quieren decir es que literalmente cada vez que nos comunicamos con nuestros hijos, cada vez que nos comunicamos con nuestra pareja, cada vez que nos comunicamos en familia,
Estamos creando la humanidad de mi hijo, de mi pareja o de mi familia. Esto es tan cierto que hay veces que la comunicación se da de tal manera que pensamos que la comunicación refiere a lo que decimos y a que nos entendamos. Pues bien, hay veces que no es necesario entender lo que se dice. Hay veces que en la comunicación lo importante es lo que en alguna ocasión los decían, por ejemplo, las filosofías chinas de la antigüedad. Los chinos dicen que hay un dios del tono y el dios del tono es un dios creador. Entonces, mientras tenemos filosofías, movimientos religiosos que nos hablan de deidades que crean con la palabra, hay otras que nos dicen que la creación se da no necesariamente con la palabra, sino con el tono de la palabra. Esto es muy cierto porque nosotros, por ejemplo, tenemos a nuestro hijo muy pequeño, y tal vez no entiende lo que le estamos diciendo. Tal vez la palabra no es la apropiada. Sin embargo, si ponemos atención en el tono, entonces sabemos que la comunicación se da en el tono, no necesariamente en lo que decimos. Si yo, por ejemplo, le digo a mi pareja, le digo a mi esposa, te amo, no es lo mismo decirlo con un tono que decirlo con otro. Hay que pensar, por ejemplo, que en el ámbito de la comunicación siempre se dice que el hombre es visual y la mujer es auditiva. Hay, por lo tanto, que desarrollar ciertas sensibilidades. Sensibilidades que me dicen que hay personas, en este caso, casi siempre las mujeres, que pretenden que la comunicación sea precisamente auditiva. Muchas veces se nos dice, oye, ¿me quieres? Sí, claro, pero necesito escucharlo. ¿Por qué? Porque el hombre puede hacer muchas cosas a favor de la persona amada, pero la mujer siempre va a decir, yo necesito el tono, necesito entonces la palabra. Pues bien, el tono nos dice, por lo tanto, por ejemplo, en estos textos chinos de los que les hablo, nos dicen que hay un Dios, precisamente un Dios del tono. Y ese Dios del tono es un Dios de la melodía, es un Dios de la música. Quiere decir que si nosotros, por ejemplo, nos acercamos al ámbito musical, es porque tenemos buen oído. Y si tenemos buen oído, es porque nos podemos comunicar bien. Pero entonces tal vez la música, la melodía, está asociada con ciertos sonidos, ciertos tonos y ciertos silencios. Es por eso que tal vez hoy en estos momentos de reclusión, en estos momentos de reunión de todos, en este momento de pandemia, lo que es muy importante es tomar en cuenta cuando hablamos, cuando debemos callar y cuando debemos escuchar. Es decir, darle peso no solamente a lo que decimos, darle peso a cómo lo decimos y darle peso al silencio. Sobre todo en estos momentos en que bueno, todos tal vez estemos juntos en casa y pasamos más tiempo que en el correr normal de los días. Tal vez en un día común y corriente, pues yo estoy con mi pareja, yo estoy con mi esposa o con mis hijos unas cuantas horas al día, pero ahora tal vez estamos las 24 horas. Es muy importante, por lo tanto, en el ámbito de la comunicación, que nos comuniquemos en función de esta comunicación del tono, como si la comunicación fuera una melodía, como si la comunicación no solamente fuera melodía, sino al ser música, al ser melodiosa, fuera entonces una connotación en donde necesitamos forzosamente estar en armonía. No hay, no es lo mismo un sonido que un ruido. Y el conjunto de sonidos son armónicos y llegan a desarrollar una sinfonía. Pues bien, hay veces en que la falta de armonía se rompe
no por lo que decimos, no por la forma como la decimos, sino porque a lo mejor rompemos un silencio que es muy valioso. Hay veces en estos días en que el hijo necesita cierta distancia, necesita cierta introyección, necesita platicar consigo mismo. Y nosotros, como lo tenemos junto, lo que queremos es platicar con él, estar con él, pero recuerden, la comunicación tiene que ver necesariamente con silencios, con tonos y con sonidos, de tal manera que toda palabra sea, por lo tanto, una real melodía. Esto quiere decir entonces que el conocer el valor del silencio y el tono es conocer el valor de la armonía. Lo importante en este mundo, en la comunicación, en la vida misma, es precisamente eso, vivir una vida armónica. Hay quien dice que es muy importante el plantear la idea de enseñar cosas. Muy bien, hay veces en lo que se enseña es información, pero la información sería el equivalente de lo que hoy, por ejemplo, son las redes sociales. Me informan, me dicen cosas, correcto. Y a veces la única comunicación que tenemos con nuestros hijos es eso, es una información de nuestros hijos, correcto. Hay veces en que damos un paso más y esa información se convierte en ocasiones en conocimiento. Ese conocimiento implica necesariamente una mayor comprensión, una mayor compenetración, un mayor entendimiento entre los dos. Pues bien, ese entendimiento me va a llevar a que yo no solo tenga información de mi hijo, o que mi hijo tenga información mía, sino que ahora yo tengo un conocimiento de mi hijo y tal vez mi hijo tenga conocimiento de mi parte. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado cuando hablemos con nuestros hijos, porque hay veces en que, por ejemplo, en la época de Sócrates, Platón, siglo V antes de Cristo, la famosa época clásica de Grecia, se decía que existían filósofos que nos hablaban de tener mucho cuidado con la educación y nos decían que una palabra puede llegar a construir una familia. Cuando esa palabra está bien dicha, en un momento que sea un buen momento, pero una palabra mal dicha en un mal momento puede destruir una familia. Hay veces que en estos momentos en los que estamos nos puede llevar a desesperarnos un poco, a romper la armonía de la casa, en ocasiones simple y llanamente por la información que nos está llegando. Un consejo era en la antigüedad y que puede ser un consejo actualmente. Lo más importante en la comunicación es estar tranquilos. Y no podemos tener una comunicación estando tranquilos si nos pasamos todo el día escuchando las noticias del virus, si nos pasamos todo el día escuchando las noticias de la pandemia. Entonces, simple y llanamente, lo único que va a surgir en nosotros es una resonancia negativa. Esa resonancia que va a generar que entonces cuando yo me comunique con mis hijos, no sea una comunicación armónica, sino una comunicación de falta de armonía, donde no haya musicalidad, donde no haya un tono efectivo, un tono que valga la pena. ¿Por qué? Porque ha roto ese sonido, todo el ruido que hay allá afuera, todo el ruido que hay. No, 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 olvidémonos eso por un momento. Si quieren escuchar las noticias, si quieren saber qué pasa en el mundo, pues dense unos 10 minutos, media hora en el día. Toman la información, que es eso, nada más información, y con eso ya sigan su día. Pero no pongan sobre la mesa, no pongan en una sobremesa cuando acabamos de comer o acabamos de almorzar el tema de la pandemia o el tema de la crisis económica o el tema del virus. ¿Por qué? Porque, repito, se puede destruir esa armonía. ¿Cómo sabemos
¿Cómo sabemos a qué nos referimos con esa armonía precisamente? Miren, hacemos ahora otro viaje y nos vamos a la filosofía de la India. Y las filosofías indias y las religiones de la India nos enseñan cosas verdaderamente maravillosas. Sin que nosotros creamos o no en eso, el concepto filosófico es importante. Dicen ellos que por encima de los hombres están los dioses y por encima de los dioses está algo que ellos llaman Rita. Rita. Bien, pero en las lenguas de la India existen las consonantes, pero no las vocales. Y entonces las consonantes se vocalizan de acuerdo a cómo se organizan las consonantes. Esto es muy interesante. Hay lenguas en las que no existen las vocales y vamos a vocalizar de acuerdo a cómo tenemos las consonantes. Bien, y entonces sabemos que Rita le quitamos las dos vocales y quedan dos consonantes. R, T, R, T. Muy bien. Quiere decir que lo que está por encima del hombre y lo que está por encima de los mismos dioses es algo que ellos llaman Rita. Bien. La palabra Rita en la India significa orden, significa armonía y significa belleza. Es decir, más allá de lo que pudiéramos pensar, hay un orden, hay una armonía y hay una belleza. Vamos a imaginar que yo les digo a varios de ustedes en este momento, pues vengan aquí a mi casa, en este mismo instante, vénganse a la casa, los vamos a recibir, van a tener las puertas abiertas, bien, y en este momento yo le digo a mi familia, pues estén al pendiente porque en 5 minutos llegan 40 personas, 100 personas, no importa cuántos, llegan personas. ¿Qué hago? ¿Qué hace mi familia? Tratar de organizar, tratar de ordenar las cosas lo mejor posible y pues se da la comida como puedo. Muy bien. Pero ¿qué pasa si en vez de eso yo a ustedes les digo, los invito a mi casa el domingo? Muy bien. Como hay un tiempo, pues entonces yo me preparo y entonces elaboro, creo en mi familia y en mi espacio un ritual de bienvenida. Voy a poner la mejor vajilla, el mejor mantel, voy a acomodar mi casa, voy a arreglar mi casa para ustedes. Bien, cuando yo estoy arreglando mi casa, cuando yo le estoy dando a mi casa un orden, es que hay un Rita ahí. Yo estoy embelleciendo mi casa para ustedes. Yo estoy ordenando mi casa para ustedes. Bien, a ese ordenar y poder decir, aquí voy a sentar a fulano, aquí a perengano, etcétera, etcétera, lo único que estoy haciendo es un rito. Pues bien, la palabra rito le quitamos las vocales y sigue teniendo RT. Muy bien. Quiere decir que si yo organizo las cosas, qué vamos a comer, dónde vamos a comer, a qué horas van a llegar, etcétera, todo está articulado. Todo está articulado. Y el inicio de la palabra articulación es arti. Le quitamos las vocales y sigue siendo RT. Muy bien. Estoy poniendo un, un ritmo a las cosas, igual que en la música. En la música lo que nos atrae, la música lo que nos dice que algo es melodioso, que algo es armónico, es precisamente el ritmo. Pues bien, dentro de la palabra ritmo le quitamos las vocales y también aparece la R y la T. Muy bien, pero entonces cuando yo logro recibirlos, y la pasamos muy bien y estuvimos muy contentos. Todo el mundo, pues estamos agradecidos con el momento, estamos agradecidos con la vida misma. Bien, ¿qué hubo entre ustedes y yo?
hubo un momento de arte. Hubo un momento en donde el espacio y el tiempo se convirtió en una obra de arte. Es más, nuestra charla, nuestra plática, nuestra comunicación fue algo artístico. El concepto de arte tiene que ver con la belleza. Pues bien, la misma palabra arte le quitamos las vocales y sigue siendo RT. Y entonces está está implícita la relación entre el concepto de arte, articulación, ritmo, de tal manera que Rito y Rita nos hablan de estamos convirtiendo ese momento en un momento bello. Pues bien, si el orden y la belleza van de la mano, hay ocasiones en las que nuestra comunicación con nuestros hijos, la comunicación de la familia, cuando en verdad desarrolla ese orden, desarrolla esa articulación, se convierte precisamente en un momento bello. Pues bien, ¿qué fue lo que vieron ustedes en mi casa cuando yo organicé mi casa para ustedes? Lo único que hubo fue una estética. Por lo tanto, pensemos que hay filósofos, hay pensadores que nos dicen algo maravilloso, que nos dan una idea de la vida extraordinaria. Y por ejemplo nos dicen, mira, la estética es la madre de la ética. Es decir, si tú organizas tu espacio, si tú organizas tu tiempo, si tú a tu tiempo y a tu espacio le das cierta belleza a través de ese orden, a través de esa armonía, es como si hubiera una orquesta sinfónica. Es decir, cada cosa en tu casa y cada cosa en tu vida sería el equivalente a un instrumento. Y cuando todos los instrumentos están acorde a la melodía que vamos a tocar, todos están acorde con el tiempo y el espacio en donde se van a desarrollar, pues entonces lo que surge es eso, una sinfonía, una armonía musical, y es el equivalente a un momento estético. Pues bien, la estética es la madre de la ética. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos entonces, en esta comunicación con nuestros hijos o con nuestra familia, pensar en cómo puedo yo desarrollar cierta ética en mi familia, con mis hijos, en mi entorno. Yo necesito necesariamente darle cierto toque, cierto estilo, cierta estética. Hubo un, hubo un experimento que se hizo en Nueva York cuando el alcalde Giuliani empezó a ver que Nueva York se convertía en una zona de peligro para todos sus habitantes. Y entonces empezaron a hacer una serie de pruebas para ver qué lograban hacer. Y colocaron en el Bronx, uno de los barrios fuertes de aquella zona, colocaron un automóvil nuevo, un automóvil último modelo, y lo abandonaron en la calle. Lo abandonan en la calle y pasa el primer día y cuando regresan el coche está intacto. Y el segundo día y el coche intacto. Y el tercero también. Resulta entonces con que en un barrio como esos, dejar un coche nuevo, intacto, perfecto, bello, nadie lo tocaba. Ah, pero entonces dijeron, hoy en la noche, después del tercer día, hoy en la noche vamos a, vamos a romperle un cristal. Y entonces quien hizo el experimento le rompe el cristal al coche y al día siguiente el coche estaba completamente desvalijado. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que, por ejemplo, cuando vamos al cine, entramos al cine y si vemos que el cine es estético para nosotros, si vemos que el cine está completamente limpio, me va a costar
más trabajo ensuciarlo. Tal vez me preocupo por no ensuciarlo. Pero si yo voy a un cine y ese cine literalmente es un muladar, el mensaje que me está dando es que muladar debe de quedarse. Y entonces no hay una estética por parte del cine para mí y mi respuesta, por lo tanto, no es ética. Bajo esta idea, allí está propensión a que hablemos en el ámbito griego, en el ámbito hindú, en el ámbito chino y en el ámbito también mexicano, en todas sus filosofías, de necesitamos la estética en cualquier sentido para que se desarrolle entonces nuestra ética. Pues bien, si nosotros salimos y encontramos un parque limpio, encontramos un parque muy decente, va a ser muy difícil que ese parque que tiene el pasto recién cortado, que los árboles están bien podados y que lo que refleja para mí es una belleza. Si yo llevo a mis hijos al parque, ¿qué le voy yo a regalar al parque? Pues le voy a regalar ética. Él me está regalando estética. Mi respuesta va a ser una respuesta ética. Ahora bien, ¿cómo logramos esta corriente estética? ¿Cómo lo logramos? Miren, los griegos, siempre los griegos, nos dan ciertas respuestas. Y hablando con nosotros nos dicen, mira, ¿te acuerdas que cuando ibas a la escuela se te decía que la diferencia entre los hombres y los dioses era que los dioses eran inmortales y los hombres eran mortales? Sí, sí, claro, me acuerdo. Y eso me lo enseñaron en la primaria, la secundaria, la preparatoria, hasta en la universidad, ¿verdad? Bien. Pero los griegos dicen eso no es cierto. La diferencia entre los dioses y los hombres no es la inmortalidad o la mortalidad. No. Mira, en Grecia existen tumbas de los dioses. Quiere decir que los griegos podían ir a visitar la tumba de Zeus en Creta. La tumba de Zeus, uno de sus dioses fundamentales, se encuentra en Creta. Quiere decir entonces que los dioses se mueren, por lo tanto esa no es la diferencia. Entonces un griego nos dice, ¿sabes cuál es la diferencia? Que a los dioses les compete la memoria. A los dioses les compete la memoria. Y a los hombres les compete el olvido. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es cierto? Vamos a imaginar que en cualquier religión, vamos a imaginar que de pronto un Dios diga, hágase la luz, primer día, y al tercer día se le haya olvidado y diga, ya hice la luz, pues hágase la luz. No, no, un Dios nunca olvida que es Dios, nunca, pero un hombre olvida que es hombre y que está vivo. Ahora, ¿por qué olvidamos en ocasiones que estamos vivos? Hubo un escritor, Milán Kundera, que decía que en alguna ocasión va con su esposa en una carretera, en una autopista, y va un hombre en una motocicleta y los rebasa a una velocidad impresionante. Bien, y le dice la esposa, qué barbaridad, qué barbaridad. Te acaba de rebasar un motociclista a una velocidad brutal. Y él dice, no, no me rebasó ningún motociclista. Me rebasó la prisa. Me rebasó la prisa. Y por lo tanto, lo que veo detrás de esa prisa es el olvido. Quiere decir entonces que si esto es cierto, al hombre le compete el olvido. Es decir, vivimos tan deprisa, vivimos tan deprisa, que esa prisa nos ha llevado a olvidarnos de nosotros mismos. Los dioses, al contrario, son o viven, aunque sean mortales, viven muchísimos años. Pues bien, esa infinidad de años nos dicen que su tiempo es lento. Su tiempo es lento.
Pero el tiempo de los hombres es deprisa. Por ejemplo, lo ven con sus hijos, lo ven con sus hijos. De pronto, el joven, el niño, les dice, papá, quiero ahora tal juego en tal Xbox o qué sé yo. Muy bien, pero que lo quiero porque tiene una mejor resolución. ¿Qué es lo que quiere? Que todo sea más rápido, que se vea mejor, etcétera. Y nosotros como adultos, como padres de familia, tomamos una computadora, la abrimos y a los 3 segundos ya está lista. Ah, no. Lo que queremos es un mejor procesador. Lo que queremos es que sea más rápida. De tal manera que el mundo poco a poco se ha ido acostumbrando a vivir cada vez más deprisa, cada vez más. De tal manera que cuando sale algún aparato, cuando sale un teléfono celular al mercado, mientras más cosas haga y más rápido las haga, pues es un mejor producto. Muy bien, eso está bien para una computadora, para un celular. Pero llega un momento en que nos estamos identificando con ellos mismos, a tal grado que ya nosotros mismos estamos viviendo muy deprisa. Estamos viviendo un mundo tan deprisa que literalmente estamos viviendo en el olvido. Mientras más rápido va el motociclista, más se está olvidando que alguien lo espera en su casa. Pues bien, si esto es cierto, hay que pensar en cómo creamos estética a través de darle tiempo a las cosas, a través de darle tiempo a las cosas. Por ejemplo, tomamos la historia de ciertos objetos en la historia del mundo. Hubo un tiempo en que la gente fumaba pipa y la preparación de la pipa lleva mucho tiempo. Es todo un arte. ¿Por qué? Porque si no la sé preparar, se va a pagar. Y entonces era todo un arte, pero no me importaba. No me importaba. Yo el mismo tiempo que uso es el tiempo de disfrute. En el momento en que la enciendo, ya pasó un tiempo, pero no importa. Disfruté la elaboración de la pipa. Muy bien, pasa el tiempo y la pipa desaparece y surge el puro. Pero el puro de la misma manera es todo un arte para encenderlo. Es todo un arte. Y entonces también el puro se hace a un lado y surge el cigarro. Es decir, no nos damos cuenta, pero hay muchos objetos que a través de la historia lo único que se ha sucedido es que han pasado de ser objetos de disfrute a objetos de vivencia. Y entonces nos hemos olvidado de, al vivir, disfrutar. Voy a darles un ejemplo de cómo nos olvidamos en ocasiones de la estética. Y repito, la estética como madre de la ética. Disculpen las palabras, pero hay quien dice, mira, un animal traga, ¿correcto? Un animal traga. Muchas veces le damos de comer a nuestra mascota, le damos de comer al perro, ¿verdad? Y nosotros probamos de lo mismo y decimos, caray, qué sabroso, qué rico, bien, se lo damos al perro y el perro se lo traga. Y muchas veces le decimos al perro, oye, espérame tantito, tranquilo, tranquilo, disfrútalo. No, 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 no. El perro no está hecho por naturaleza para ese disfrute específico, pero los hombres, los seres humanos sí. Y entonces resulta con que vean la diferencia. Hay veces en que simple y llanamente, porque no tenemos tiempo, porque la prisa se apropia de nosotros, tragamos. Pero si tenemos un poco más de tiempo, entonces tal vez ya no tragamos, ya comemos. Si a ese comer le damos un poco más de tiempo, pues entonces tal vez yo disfruto comer. Disfruto comer, correcto. Pero hay veces que todavía hay algo más en donde yo me disfruto del disfrutar comer. Hay quien disfruta comer y hay quien disfruta del disfrutar comer.
Pues bien, de pronto puede haber dos regalos de la vida: tiempo y compañía. Y cuando tenemos tiempo y compañía, es decir, los dos elementos conllevan necesariamente lo temporal, entonces ya no solamente tragamos, comemos o disfrutamos la comida, no, nos disfrutamos a nosotros mismos cuando comemos. Esa es la diferencia entre saber manejar el tiempo y no manejarlo. Es como se decía, por ejemplo, se acariciaba en una relación amorosa. Pues miren, para que haya llegado el hombre a saber acariciar, se dice que hubo toda una etapa de manejo del tiempo. Porque primero, quien no tiene tiempo, toma la mano del ser amado y díganme si no. Tomamos la mano del ser amado y de pronto amansamos, como si dijéramos, quieto, quieta, ¿verdad? Amansamos. Bien, hay veces que podemos sobrepasar esa etapa. Ya no amansamos. Ya sobamos. Pero sigue siendo una etapa inferior. Si seguimos todavía teniendo un poco de tiempo para con nosotros, ya no sobamos, ya llegamos a acariciar. Y hay quien, por ejemplo, en el ámbito de la filosofía de la India, en este texto maravilloso, extraordinario, que se conoce como el Kama Sutra, que ha llegado a nosotros con esta idea de ser un libro que habla de sexo. No, no tiene nada que ver en eso, no. Habla de amor fundamentalmente. ¿Mm? Y en este Kama Sutra se nos dice, cuando has llegado a acariciar, lo que sigue en la etapa de la caricia es que sepas dibujar. Es decir, estás dibujando con tu caricia el rostro del ser amado. Como dice Cortázar en el libro de Rayuela, cada vez que acaricias el rostro del ser amado, de pronto surge precisamente el rostro que dibujas con tu mano. Pues bien, hay quien llega a una siguiente etapa. En la caricia se puede llegar no solamente a dibujar, se puede llegar a tatuar en el ser amado. Y entonces hay veces en que en la comunicación con nuestros hijos, en la comunicación con la familia, la comunicación es a veces un amansar, un sobar, pero a veces la comunicación es una caricia. Hay veces que puede llegar a ser esa comunicación un tatuaje. Y entonces, cuando recordamos las palabras, los consejos de nuestros padres, las palabras de nuestros hijos, quedamos tatuados. Y hemos ya sido tatuados también por ellos. Pues bien, ¿cómo podemos entonces tatuar la caricia en ese sentido de la comunicación? Nos vamos ahora, por ejemplo, a Platón, y Platón nos habla de cómo nace el amor. Y nos dice, mira, hubo un día en que en el Olimpo hubo una fiesta, y fueron todos los dioses a esa fiesta. Y cuando acudieron a la fiesta, el organizador de la fiesta misma dijo, quiero invitar a todos los dioses, menos a una diosa, la diosa del vacío. Es una diosa que no la llenas con nada, siempre se queja, siempre está vacía. ¿Sabes qué? No la invitemos. Muy bien. Y entonces no la invitan y la ausencia de ruido en las calles del Olimpo hace que esta diosa, la diosa del vacío, pues salga a la calle diciendo, qué raro, no hay ruidos. Sale y se da cuenta que todo mundo está en la fiesta de los dioses en el Olimpo. Muy bien. Y entonces dice, no, a mí no me dejan afuera. Se disfraza, entra en la fiesta, y cuando entra a la fiesta, pues comienza a platicar. Léase
comienza a tener una bella comunicación con un joven que se llama Potos, el recurso, el recurso. Y entonces se quedan platicando y de pronto dicen, oye, ¿y si salimos al jardín? Salen al jardín, el momento propicio para amarse, y entonces se aman, y de la unión de este recurso con la diosa del vacío surge el amor, surge Eros. Ah, caray, ¿cómo es esto que el dios del amor sea hijo del dios del recurso y la diosa del vacío? Y entonces Platón nos da ciertos ejemplos y nos dice, muy fácil, mira, vamos a imaginar que tú en este momento te vas a una ciudad de vacaciones. Bien, y muchas veces decimos, no, mira, yo me voy a ir, no sé, a Mérida, me voy a ir a Mérida, muy bien. Y entonces me voy a Mérida y veo que la ciudad es limpia, sus habitantes son agradables, me tratan muy bien. Bien, ¿qué está haciendo la ciudad? Está usando sus recursos. Ahí está Potos. Bien, como usa sus recursos, cuando yo salgo de esa ciudad y vengo nuevamente a la Ciudad de México, pues quedo con un vacío muy grande. ¿Pero un vacío de qué? Un vacío de esa ciudad. Un vacío que me provocó precisamente esa ciudad con todos sus recursos. Recursos, obvio, estéticos. Y entonces, esa estética que me regaló la ciudad, que son sus recursos, me generó un vacío tal que nadie la va a llenar, ninguna ciudad la va a llenar, a menos que yo regrese nuevamente a Mérida. Es decir, cuando una ciudad, un lugar, un espacio, usa sus recursos estéticos, genera en el visitante, léase, en el amado, un vacío. Un vacío que dice, quiero volver a llenarlo. Quiero volver a llenarlo. ¿Y cómo puedo llenar ese vacío? Volviendo a ir a esa ciudad. Pero si yo, por ejemplo, voy a esa ciudad y estando en ella, sus habitantes se portan mal conmigo, hay una relación no muy buena entre los dos, la ciudad es fea, la ciudad es sucia, ¿cómo salgo de esa ciudad? Salgo harto, harto. Es decir, estoy tan lleno de esa ciudad que ya no puedo volver a regresar para alimentarme de ella. Ya no quiero de ella nada. Estoy lleno, estoy completo. Pues bien, usen ustedes todos sus recursos estéticos para con sus hijos, para con su familia. Y uno de los recursos estéticos, estamos hablando de ser armónicos, comunicarse con un lenguaje noble, con un lenguaje digno, con un lenguaje en donde el tono tenga razón de ser, un lenguaje donde la armonía genere una sinfonía familiar, donde se transforme el ruido en sonido. Y entonces, si todos estos recursos los utilizamos, pues es el equivalente, por ejemplo, a una relación amorosa. Si yo te amo, yo usaré todos mis recursos estéticos, armónicos, de belleza, de caballerosidad, etcétera, para que dándote yo esos recursos y regalándote esa estética, ¿qué espero de ti como respuesta? Una ética. Esa ética es el sí. Es cada vez que nos despedimos, los dos sentimos este vacío y queremos volver a completarlo, pero cuando nos vemos no nos hartamos, simplemente volvemos a generar ese vacío. Y entonces se conforma un ciclo armónico. Pues bien, si ustedes en este momento, ya hay que aprovechar, miren, cuántas veces estando en el trabajo, en la vida normal, llamémosle así, que llevábamos antes de este encierro,
Muchas veces decíamos, ay, caray, ¿cómo me gustaría salir de vacaciones? Correcto. Pero hay quien decía, mira, yo quisiera salir de vacaciones, sí, pero ¿sabes qué me gustaría? Me gustaría tener tiempo para mí. Tiempo en el sentido de quiero aprovechar el tiempo. Tal vez arreglar mi habitación, arreglar las cosas de la casa, arreglar muchas cosas que tengo pendientes. Ahora, ¿qué tenemos? Hoy tenemos tiempo. Hoy tenemos tiempo. Muy bien. Pues entonces, si tenemos ese tiempo, pensemos que también sus hijos piensan igual que ustedes. También quieren arreglar sus cosas, también quieren estar más a gusto con sus amigos o con los suyos, con su familia, no sé. Cada quien tiene entonces por resolver una problemática. Pues cuando se resuelve esa problemática en un momento dado, sería tanto como utilizar nuestros recursos. Por lo tanto, si vas a ocupar tu espacio, si vas a ocupar tu tiempo precisamente para lograr cumplir con tus pendientes, pues hazlo estéticamente. Y entonces te juro, dicen los griegos, que si tú organizas tu casa, ordenas tu casa, ordenas tu familia, embelleces la relación con tus hijos, embelleces la relación con tu pareja. Y en este momento en el que también a través de la comunicación virtual hay un acercamiento entre maestros, entre profesores y los alumnos, pues que sea precisamente estético ese recurso que utilicemos para que el otro regrese, devuelva a nuestra actitud estética una ética. Pues bien, si esto es cierto, entonces ya entendimos qué es la estética. Pero entonces, ¿qué es la ética? La ética en Grecia sería la razón de ser de las cosas, la razón de ser del hombre. Pues bien, los griegos nos decían, mira, hay una palabra en Grecia, hay una palabra griega que se dice patos, así como pato, pero TH, patos. Bien. Y ese patos es la raíz de la palabra pasión. Bien. Es la raíz de la palabra patológico, es la raíz de la palabra patético. Y esa palabra patos, que da origen a la palabra pasión, significa dolor, significa dolor. Ah, caray, ¿cómo puede ser que esa palabra, dolor, tenga un sentido ético? Bien, pensemos, la misma palabra para dolor es la misma palabra para pasión. Bien, ¿en qué sentido? Yo les pregunto, ¿les duele lo que le pase a sus hijos? Si les duele, es porque están apasionados por sus hijos. Si no les doliera lo que le pasa a sus hijos, si no les duele lo que le pase a sus hijos, entonces tienen ausencia de patos. Hay apatía. Y entonces la apatía es lo que nos va a abordar. La apatía es lo que nos va a ganar en un momento determinado. Y entonces resulta que esa apatía se convierte en el ámbito de lo totalmente negativo. Hay filosofías que nos dicen que lo contrario del bien no es el mal. Lo contrario del bien es la apatía. Es decir, una de las manifestaciones del mal más poderosas es la apatía porque no la consideramos como mal, no la identificamos como mal. Y sin embargo, pensemos en esto. ¿Les duele lo que está pasando con su ciudad? ¿Les duele lo que está pasando con el mundo? Si les duele, entonces están apasionados por su ciudad y apasionados por el mundo. Si no les doliera ni su ciudad ni el mundo, pues entonces desarrollarían una apatía para con el mundo y para con su ciudad. Pero entonces resulta que al rato que regresemos, al rato que nuevamente la vida retorne o cambie o se reinicie en un momento determinado con un switch diferente, lo que nos están diciendo estos filósofos es, date cuenta que tienes que desarrollar
cierto patos por los tuyos, y los tuyos son los que viven contigo. ¿Y quién vive contigo en una pandemia? Si la misma palabra pandemia significa todos, 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 demos pueblo, pues todos nosotros, todos en conjunto, todos los mexicanos, todos los habitantes de la tierra. En ese sentido, es que debemos apasionarnos por todo. Nos tiene que doler todo lo que sucede en el mundo, de tal manera que cambiemos nuestra actitud a una actitud de compromiso, a una actitud de responsabilidad. ¿Por qué? Porque si algo me duele, entonces me comprometo a arreglar eso que me duele. Si algo me duele, me comprometo a ser responsable de eso que me está quitando el sueño. Pues bien, si me quita el sueño precisamente porque me duele, porque me apasiona, entonces mi vida se desarrolla en eso, precisamente. Vamos a apasionarnos por la vida, vamos a apasionarnos por nosotros y eliminemos en esa apatía lo que en ocasiones identifiquemos como apatía. Muchas veces alguien que vive apáticamente es porque detrás de esa apatía hay una falta de responsabilidad. Y en ocasiones no solamente falta de responsabilidad, hay también una comodidad absoluta que no podemos manejar. Y entonces, repito, lo contrario del bien no es el mal, sino es la apatía. Pues bien, si nosotros entonces, gracias a este dolor que nos dan las cosas y queremos mejorarlo y queremos perfeccionarlo y queremos hacer que ya no nos duela por el bienestar que nosotros podamos darle, se dice entonces que hay, por ejemplo, en el ámbito de la filosofía china también, Confucio nos decía, existen dos tipos de hombres, el hombre vulgar y el hombre superior. El hombre vulgar se pone de acuerdo con todos, pero no está en armonía con los demás. El hombre superior está en armonía, aunque no esté de acuerdo con los demás. Repito, existe para el confucianismo dos tipos de hombres. El hombre vulgar, que se pone de acuerdo sin estar en armonía, y el hombre superior, que está en armonía, aunque no esté de acuerdo. Bien, eso nos habla de lo que otro pensador importante, Pitágoras, nos decía. Todo lo que existe en este mundo son números. Todo tiene un valor numérico. Todo existe como valor numérico. Y entonces él decía, el número 1 es el número de la razón. ¿Por qué? ¿Por qué la razón es el número 1? Porque la razón solamente la podemos tener si somos uno. Es decir, si estoy a solas, tengo la razón. Pero resulta que convivo con los demás. Y cuando convivo, en este caso ustedes, con su familia, con sus hijos, ya no son uno. Por lo tanto, ya no pueden tener la razón. Cuando haya alguien que tiene la razón y se junta con otro que tiene razón, como ya son dos y no están solos, se suman 1 más 1, 2. Y para Pitágoras, el 2 es el número de la opinión. Por lo tanto, la comunicación tiene que aceptarse en función de que somos dos, estamos platicando. Y si estamos platicando, ni tú tienes la razón ni yo tengo la razón. En este momento estamos poniendo sobre la mesa las dos opiniones de dos personas, de dos mundos diferentes. Por lo tanto, estando en compañía, permitan hablar a su hijo, permitan hablar a sus hijos, permitan a sus hijos que también ustedes hablen con ellos y dense esa oportunidad. Pues bien, cuando yo respeto tu opinión y tú respetas mi opinión, un 2 más otro 2, surge entonces el 4. Y el 4 es el número de la justicia, dice Pitágoras. ¿Por qué es el número de la justicia? Porque solamente hay justicia cuando yo respeto tu opinión y tú respetas mi opinión. Y si algo necesitamos en este momento en el que estamos encerrados y juntos, donde el espacio tal vez no es propicio para que
platiquemos tranquilamente y por eso ya estamos en ocasiones hasta desesperados por salir. La única manera que concibamos entonces la justicia es permitirle al otro dar su opinión y que el otro escuche la nuestra. Pues bien, cuando juntamos tu justicia y mi justicia, un 4 más otro 4, surge el 8. Y el 8 para Pitágoras es el número del amor. Quiere decir entonces que solo hay una relación amorosa cuando entre nosotros dos hay una justicia compartida. Cuando uno, tu justicia, a mi justicia. Por lo tanto, mi consejo en este sentido sería, y no es consejo mío, es consejo de esta gente que les estoy hablando, de Grecia, de India, de China, de varias partes del mundo en la antigüedad, que nos dicen simplemente que entonces concibamos el acto de educar, no en el acto de informar, no solo en el acto de dar conocimiento, no, es el acto de ir formando poco a poco a nuestros hijos. Ir formando a unos hijos independientes, a unos hijos que tengan la libertad de poder decir frente a ustedes sus opiniones, que sea su justicia y la justicia de ustedes la que impere en una unión entre dos, de tal manera que hay quien dice, los hombres han nacido los unos para los otros, edúcalos o padécelos, edúcalos o padécelos. Ahora bien, ¿para qué voy a educar a mis hijos? Y con esto quiero terminar. ¿Para qué educamos? Hay un, hay un escritor argelino, Albert Camus, que en su filosofía dice, la vida no tiene sentido. Ah, caray. Y le decimos, espérame, pero ¿cómo crees, cómo piensas que la vida no tenga sentido? Es absurdo lo que estás diciendo. Y Camus nos dice, no, mira, si la vida tuviera sentido, los 7.500 millones de personas que habitan en el mundo, más los que se acumulen esta semana, buscarían el mismo sentido de la vida. Y entonces juzgaríamos a alguien que ya lo haya logrado o no, porque tendríamos los mismos parámetros. Y entonces dice Camus, gracias a que la vida no tiene sentido. Tienes entonces el derecho y la obligación de darle sentido a tu vida. Traten entonces de darle, no buscar, darle un sentido a su vida, darle un sentido a este tiempo que están viviendo, para que cuando regresemos a la vida, entre comillas, normal, sabiendo que vamos a regresar a estas prisas que nos han acompañado durante mucho tiempo, pues entonces, aún con eso, darle un sentido a la vida. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes. No, en el WhatsApp del,
el personal, el de aquí en mi chat, en mi, cuando ya se perdió. Miren, la armonía forma parte de nosotros mismos. La armonía realmente está en nosotros mismos. La armonía no se pierde. Es como decía Platón en alguna ocasión. Él decía, eh, hay una música de las esferas. Todo lo que existe genera vibraciones. Y esas vibraciones son literalmente música, son literalmente melodías. Por lo tanto, la armonía no se ha perdido. Simplemente hay que identificarla, nada más. No sientan ustedes este pendiente, esta angustia de cómo podemos entonces ahora regresar cuando el mundo ha cambiado por completo. No se ha perdido la armonía. Tan no se ha perdido la armonía que están aquí esperando que alguien hable de lo que decíamos, educación en tiempos de pandemia. Hay tal armonía que en este momento estamos a gusto, ustedes y yo, compartiendo un momento en la vida. Y es tan armónico que podemos pensar, ¿esto es casualidad? Pues tal vez, pero hay quien dice que la casualidad es simplemente falta de conocimiento de las causas. Y entonces, por alguna razón, estamos nosotros aquí, y eso es verdaderamente armónico y maravilloso. Ahora, ¿cómo podemos lograr esa comunicación cuando hay un adversario? Hay un adversario y ese adversario son los celulares y las redes. Miren, primero tenemos que aceptar que nosotros, los adultos, también tuvimos nuestro propio momento. Tal vez, nosotros tuvimos un equivalente. Puede llamarse televisión, por ejemplo. Nuestros padres, pues tenían tal vez la radio. Nosotros ya tuvimos televisión y ahora nuestros hijos tienen otros instrumentos. Instrumentos que, sí, definitivo, es más factible que utilicen con mayor rapidez, con mayor profundidad. ¿Por qué? Porque es un mundo que muchos de nosotros como papás a veces no conocemos. Y es un mundo en donde lo que se permea, lo que se plantea, lo que se define es el anonimato. Si hay algo en el que nos debemos preocupar un poco, no es necesariamente en las redes, no es necesariamente en el celular. No. Los jóvenes van a seguir usando el celular, van a seguir usando las redes. No. El problema es que el mundo del celular y el mundo de las redes llevan a los jóvenes a ese mundo del anonimato. Un anonimato en donde tristemente, cuando yo logro tener un anonimato tal, puedo, o un anonimato total, como en ocasiones se da en redes, ese anonimato hace que yo deje de ser yo. Ese es el problema. Mientras su hijo no pierda su identidad, mientras su hijo no se case con el anonimato, mientras vean ustedes en comunicación, en la charla con ellos, que siguen siendo ellos, que no utilizan las redes precisamente para lograr ese anonimato, porque en ese anonimato se pueden cometer las más grandes injusticias y les pueden cometer las más grandes injusticias. En ese sentido, eh, podemos pensar que nos hemos olvidado de muchas cosas. En el ámbito educativo, hay filósofos de la época de Platón que decían, en la escuela tiene que enseñarse no solo información y conocimiento, no, tiene que educarse, tiene que irse poco a poco, ir formando al individuo. Pero ir formando al individuo implica que el individuo sepa
el problema del tiempo y el espacio. Si en algo vivimos, es en el tiempo y el espacio. Deben de darse como materias escolares el buen uso del tiempo, el buen uso del espacio. Sería tanto como literalmente cualquier clase estética, no una clase de estética, cualquier clase de estética o cualquier clase que los apasione verdaderamente, ¿qué les está regalando a nuestros hijos? Tiempo y espacio. Valor por el tiempo y valor por el espacio. No dejamos de ser comunidad. Hay alguien que dice en qué momento histórico nos dejamos de ver como comunidad. No, no. Siempre nos hemos visto como comunidad. La cuestión está en que dentro de esa misma comunidad hay quien impone cierto individualismo. Y cuando es el individualismo lo que prevalece bajo o sobre más bien el ámbito de la colectividad, cuando son propiamente mis intereses los que quiero que prevalezcan sobre los intereses de la colectividad, podríamos tener un problema. Sin embargo, pensemos en algo. Eso ha sido la historia humana desde siempre. Siempre. Eso pertenece a nuestra naturaleza. Esto pertenece a nuestra vida. No hay forma de que no desarrollemos un instinto de conservación. No hay forma de que no desarrollemos un instinto de sobrevivencia. Y en el instinto de sobrevivencia, siempre yo voy a querer contar más que tú. Por lo tanto, es más que nada una cuestión no de sobrellevar en los intereses de uno u otro lado, no, simplemente lo que acaba de decir Pitágoras. Permitamos esa comunicación del 2 más 2, esa comunicación de la opinión de dos, de la opinión del otro, de la comunicación. Por eso es importante la comunicación. Esa comunicación literalmente construye. Repito, el bien hablar es una poesía y la palabra poesía significa creador. Pues bien, construimos cuando mejor nos comunicamos. Construimos cuando nos comunicamos con todos. Hay veces que la comunicación se pierde, pero la comunicación sigue. Y hay un punto muy importante. Decía Sartre, este filósofo francés de la década de los 60 del siglo XX. Sartre decía, todo lo que hagas te va a recordar que tu vida es una decisión. Todo. Desde que te levantas hasta que te acuestas, todo es una decisión propia. Pues bien, cruzarte de brazos también es una decisión. Por lo tanto, decidamos entonces formar comunidad. Y sobre todo lo podemos hacer si tenemos entonces esa dignidad de darle sentido a nuestra vida, ayudándonos de una estética que nos regale una respuesta ética. Muchas gracias.